Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico, edición del miércoles 19 de junio, un día pues que el IBEX no ha cerrado en positivo, pero que como nosotros estamos para contarles el análisis de la economía, la inversión y la bolsa, pues tenemos que lidiar también con él. Vamos a ver cómo ha ido el cierre de la sesión. Aquí lo tienen, el IBEX cierra en negativo, ha perdido 0,10% en 9.231,2. Las tres empresas que se caracterizan por ser las que han subido más son el BBV, que ha recuperado un 2,20% y cierra en 5,01, Banco Sabadell, que recupera 2,04 y cierra en 0,95, y Mapfre, la compañía aseguradora, que ha recuperado 1,75% y cierra en 2,73. Las tres empresas que más bajan, ahora las vamos a ver, son la holding IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que pierde 2,54% y cierra en 5 justos. Enagas, la compañía propietaria de la red pública de gas, que pierde 1,99% y cierra en 24,63. E Iberdrola, la compañía eléctrica, que hoy pierde 1,74% y cierra en 8,91. Sobre los fundamentales de la economía española, hoy no tenemos cambios. Primer trimestre, aportación al Producto Interior Bruto del 0,7%. En términos de inflación, el IPC, con los datos de abril todavía, indica que llevamos un 1,5% de aumento de los precios. El desempleo, que sigue soportando el 14,6% de la población activa española, y el Euribor, que está pues en estado de suma felicidad, 12 meses de promedio, menos 0,163%. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a componer nuestra tertulia La Barandilla de hoy. Caídas ante los anuncios que puede hacer dentro de un rato la FED. El IBEX 35 se juega a los 9.200 puntos. En el terreno de los fundamentales, pues el gobierno Sánchez, en 10 meses de ejecutoria, ha hecho subir la deuda pública en 18.000 millones de euros. En el terreno de las empresas, Bankia, el presidente de Bankia, Goirigoizarri, dice que la banca ha renegociado con familias y empresas una media anual del 11% del stock de crédito para facilitar así su pago. El presidente de Bankia ha expresado que se ha rescatado verdaderamente no a las entidades, sino a los depositantes y al conjunto de la sociedad española, que ha sido una decisión y un sistema que ha estabilizado el sector y la economía. Bueno, dentro de este mismo sector, dejar cuenta del dato. En 2013, desde el año 2013, el sector financiero español ha duplicado el volumen de financiación concedido a hogares y a empresas, tanto en vivienda como en crédito al consumo. Los analistas de Goldman bendicen una potencial fusión de Bankia con el Banco Sabadell. Dicen que mejora la rentabilidad y la recuperación de ayudas de las entidades y que tiene una lógica estratégica. El presidente de CaixaBank, Gual, ha dicho hoy que no vamos a modificar nuestro plan estratégico, el de CaixaBank, por el no avance de los tipos, el anuncio de tipos cero que hizo Draghi, ya saben. CaixaBank, por cierto, alerta de las Big Tech, esas compañías que creen que pueden acabar comiéndose el negocio bancario. En el Ministerio de Fomentos hay una declaración interesante de ese hombre que ven ahí, Ábalos, el ministro en funciones, que anuncia un freno de la inversión en obra nueva. Menos hormigón y más dato. Ese es el lacónico eslogan con el que Ábalos pues está prediciendo lo que va a ser la actuación del Ministerio de Fomento en los próximos años. Telefónica repartirá mañana más de 1 millón entre sus consejeros en dividendos. Bueno, dicho queda. Adif, la compañía propietaria de la red de alta velocidad, que sopesa ampliar hasta octubre el plazo para que se postulen los competidores de la compañía pública Renfe en los servicios de alta velocidad. Y HSBC, que siembra dudas entre los que invierten en las aerolíneas y hace que IAG pues hoy se hunda por encima del 4% en bolsa. Por otra parte, la demanda de inversores en la OPV de Neoenergía, compañía de Iberdrola, triplica la oferta, es decir, hay dinero para esto de las nuevas energías. Y por último hablaremos de los fondos de inversión, porque solo hay un fondo en la bolsa española que en el último año, contado día a día,
pueda demostrar que ha ganado dinero. Se trata de Bankia Dividendo España Cartera, que ha crecido tan solo un 0,64% en los últimos 12 meses. Y ahora pasamos a presentarles a nuestros invitados en la tarde de hoy. Don Joaquín Robles, buenas tardes. ¿Qué tal? Analista de XTV. Bueno, hoy tenemos mucho que comentar. Don Álvaro Climent, analista independiente. Buenas tardes, ¿cómo están? Si quieren empezamos por ese esperado anuncio de la FED que se va a producir en unos minutos, ¿no? En un ratito. ¿Qué esperan de ello? ¿Qué va a traer de bueno a la bolsa española? Bueno, nosotros todavía no esperamos que baje los tipos en esta reunión de junio. Sí que se espera para la próxima de julio. De hecho, ahí había una estimación de un 21% de posibilidades a que los bajara hoy, muy pocas, frente a un 82% en el mes de julio. Yo creo que esto debería ser bueno, ¿no? El cambio de postura de los bancos centrales estamos viendo que está ayudando mucho a las bolsas, y también lo que estamos viendo es que debería abaratar esos costes de financiación a las empresas, haciéndolas un poco más rentables. Así que esperamos que el mercado se lo tome bien, aunque ya ha descontado parte de esta noticia. Álvaro. Completamente de acuerdo, es decir, las probabilidades efectivamente para julio son del 80-82%, y es evidente que el mensaje ya de alguna manera lo está recogiendo los mercados. Es decir, hemos visto una clara recuperación desde el mensaje dovish del propio Draghi hasta lo que puede en un momento determinado decir hoy la FED. Trump ya está de alguna manera también presionando, con lo cual parece bastante probable que en julio... Presionando tanto que dice que quiere cargarse al presidente de la FED. Efectivamente. Claro, no puede, es que es un cargo que costó mucho el relevo y que no es decisión del presidente, por muy presidente que sea y muchos tuits que haga, el que lo pueda deponer cuando se le antoje, faltaría más. Bueno, vamos a los fundamentales de la economía española. Hoy tenemos datos ciertos sobre el incremento de la deuda. Resulta que en los 10 meses de ejecutoria de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, el gobierno Sánchez ha generado 18.000 millones de euros de nueva deuda con sus proyectos, aquellos que alguna vez tildamos aquí de electoralistas, de aumento de funcionarios, en fin, todos los aumentos que ustedes puedan imaginar, que han tenido pues un impacto sobre las cuentas públicas que por ahora se tiene que cobijar bajo el aspecto de deuda, de aumento de la deuda. Sí, estamos viendo como si aumentas el gasto público, pues te quedan dos opciones, ¿no? O recaudar más vía impuestos o endeudarte todavía más. De momento nos estamos endeudando más, estamos creciendo ese nivel de deuda. Hay quien dice que es mejor porque lo que estamos haciendo es rebajar el tipo de deuda, aprovechando estos bajos tipos y en los vencimientos prácticamente de menos de 3 años a tipos negativos. Y bueno, también hay que decir que Sánchez lo ha aumentado 18.000 millones, pero es algo que se viene haciendo desde 2009, que hemos pasado de un endeudamiento sobre el PIB del 52 al 97 en una década. Sí, tiene usted razón, pero las circunstancias han cambiado. Es cierto que en plena crisis pues había que hacer lo que había que hacer y no tocaba otra. Sin embargo, ahora si la economía se recupera, lo lógico sería aprovechar la circunstancia para ir a menos en términos de deuda. Y eso no se está haciendo porque alguien tiene unos planes de gasto que no son apropiados. Por lo menos eso es lo que yo creo, Álvaro. Es evidente, es decir, que eso es así, siguiendo un poco la línea del argumento. Es decir, lo que está claro es que también en el primer trimestre hay muchas emisiones nuevas y muchas renovaciones de amortizaciones, con lo cual los datos son un pelín volátiles. La foto final, al final, es que la tendencia es evidente, que vamos a crecimientos claramente de la deuda, aunque en este dato de abril sí es cierto que hemos bajado por debajo del 97% sobre PIB, porque ha sido, digamos, un mes de una caída de 17.000 millones que ha ayudado, en cierto modo, a que el crecimiento sea de 10.000 millones desde el diciembre de 2018, con lo cual, bueno. Bueno, vamos a hablar de Bankia y más concretamente de su presidente, Goiri Golzarri, un hombre parco en declaraciones, un hombre pues buen deustarra, de esos que cuentan siempre mucho menos de lo que saben, pero ha sorprendido, a los mercados les tiene que haber sorprendido que hoy ha sacado pecho y ha empezado a decir, uno, que han tratado de renegociar los bancos con familias y con empresas el 11% de la deuda para favorecer así el pago, para que no se convirtieran en un problema peor o mayor. Y por otra parte, pues ha venido a decir que el rescate, tanto como se habla del rescate, a quien se ha rescatado es a los depositantes, a quien se ha rescatado es a la sociedad, y se le ha olvidado decir que algunas entidades, que a lo mejor en Estados Unidos estarían desaparecidas, ¿no? Sí, yo creo que este dato hay que cogerlo con pinzas, obviamente es verdad, pero también hay que recordar que desde 2013 empiezan esas inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, esas TLTRO, que precisamente van para fomentar ese préstamo a empresas y a familias. De hecho, al principio eran solo LTRO y lo que hicieron los bancos fue comprar deuda pública. Luego pusieron la T de objetivo, de target, para que precisamente fuera para consumidores y para empresas. Pues lo que hemos visto en este 2013, desde 2013 para acá, es que se ha ido haciendo. De hecho, ahora en septiembre tenemos una nueva TLTRO
TLTRO, la tercera, que sirve para renovar esos vencimientos de la TLTRO2. O sea que, bueno, ha ayudado a familias y empresas, es innegable, pero con unas condiciones que no han tenido otros. Qué difícil es la gestión del Banco Central Europeo, ¿eh? Da la sensación que tienen que ir con la zanahoria y el palito atizando, porque a la que dejan una ventana, un resquicio, por el resquicio se les va el negocio, ¿eh? Bueno, el escenario es complicado, es decir, cada vez se les complica más. También es cierto que justo después de la crisis, el primer año después de la crisis, la renegociación que hubo de créditos casi fue 211.000 millones y 800.000 hipotecas, es decir, que ya parte de ese esfuerzo se había hecho, pero es cierto que los TLTROs están para eso, precisamente, para reactivar el crédito y que llegue a la economía real. Otra de las cosas de las que saca pecho Goirigozarri y otros gestores, grandes gestores de la banca española, es que dicen que, bueno, oiga, el sector financiero español ha duplicado el volumen de lo que tiene apostando en la sociedad española desde 2013. ¿Lo ven correcto? Sí, hay que entender también que desde 2013 España ha tenido un ciclo expansivo que ha durado prácticamente 5 años a un ritmo de crecimiento del 3%. Es normal, ¿no? Que claro. Pero, Joaquín, la pregunta es, ¿eso es mérito de los bancos? En el 13 no pedía nadie créditos, ¿eh? No, probablemente sea del ciclo económico y también se han beneficiado los bancos de ese crédito barato y una alta demanda. Claro. Ha habido un esfuerzo financiero, yo creo, importante por parte de las entidades bancarias. Es decir, en estos últimos 5 o 6 años han ido cambiando el mix de balance, de manera que han ido fortaleciendo probablemente el crédito a empresas y también el crédito precisamente al consumo, y además abriendo nuevas líneas de producto, como pueden ser los fondos de inversión, pueden ser los seguros, pueden ser los medios de pago. Es decir, que ese esfuerzo la propia banca sí lo ha hecho y eso es parte de la gestión, digamos, de los gestores bancarios. Bueno, hay una gestora, más que gestora, pues analista de los mercados, Goldman Sachs, que tiene una gran autoridad internacional. ¿Y qué dicen estos de Goldman Sachs en estos momentos? Pues que, en su opinión, la fusión de Bankia con el Sabadell es óptima. ¿Por qué? Porque reúne todas las condiciones, digamos, de encaje necesarias para que eso sea fructífero. Dicen que estratégicamente tiene una enorme lógica esa fusión. Bueno, hay que decir que esto se trata de un informe de un banco de inversión, que no hay ningún tipo de negociación ni de rumor. Obviamente sería bueno, atendería a esas exigencias que está haciendo Mario Draghi de unificación bancaria. Sería coger 2 bancos medianos españoles y convertirlo en una entidad grande. Mejoraría además los ratos de solvencia y quizás el comportamiento que están teniendo. Bankia, lo que va de año, cae un 17%, Sabadell lo hace un 5%, y también serviría de alguna manera para diluir esa participación del Estado en Bankia, que con esta unificación de estos 2 bancos pasaría a ser de alrededor de un 30%. Exacto. El papel de los bancos de inversión es el de fomentar precisamente operaciones corporativas, es decir, es donde ganan dinero y donde tienen margen. Si tienen que vivir de la intermediación o tienen que vivir del análisis, después de MiFID II lo tienen complicado. Entonces yo entiendo que este tipo de mensajes y estos informes salgan ahora. Yo, en cualquier caso, discrepo. Creo que Bankia no está en el momento todavía de enfrentarse a una fusión. Ha pasado un proceso de transformación, está en una fase de crecimiento, donde los gestores sí pueden efectivamente demostrar que saben hacer banca y que la saben hacer bien, y me da la impresión de que hay otros objetivos ahora mismo en España que podrían ser mucho más potencialmente fusionables, como puede ser Unicaja y Liberbank, que ya lo hemos visto, podría ser la banca, podría ser la propia Ibercaja. O sea que tampoco veo yo a Goirigozarri muy interesado en hablar de fusiones en estos momentos, ¿eh? Él ha ido demorando esa fecha en la que, bueno, pues iban a vender parte de la participación estatal. Ha hecho, me parece que son 3 demoras desde que la entidad empieza a estar en el objetivo del mercado buscando fusiones o novedades en torno a ella. Otro grande del sector bancario financiero de España, el presidente de CaixaBank, Gual. ¿Qué dice Gual? Pues que por mucho que los intereses estén como estén, del 0% y tal, CaixaBank, que opera aquí como un gran destructor, como el buque insignia, no va a cambiar sus planes estratégicos. Joaquín. Bueno, yo creo que van a seguir teniendo muchas dificultades porque van a seguir conviviendo en un escenario de tipos bajos. Ya vimos a Draghi en la última reunión que no pretenden subirlos hasta el segundo semestre de 2019 y ya veremos si no es para más adelante, porque incluso en Sintra este pasado martes hablaba de bajar todavía más los tipos e incluso volver a dar estímulos a la economía. Es el escenario en el que se tienen que mover los bancos, cada vez más difícil, y estamos viendo como CaixaBank está también haciendo lo contrario, no que reducir costes. Vimos SR prácticamente 2.000 personas a principio de año y veremos cómo les va, pero lo que está claro es que cada vez con este margen de intereses tan reducidos es más complicado si no abre nuevas líneas de negocio. Uno de los objetivos que tiene CaixaBank hasta 2021 tampoco son excesivamente exigentes, es decir, un ROTE del 12%, un payout por encima del 50%, un crecimiento del crédito del 1%, incluso un crecimiento de los ingresos bancarios por el 5%.
Yo creo que CaixaBank se lo puede permitir y de alguna manera no tiene por qué modificar aún a pesar del escenario de tipos. Recordemos que además la cuenta de resultados de CaixaBank tiene un soporte de seguros que de alguna manera le da una estabilidad y una cobertura sobre tipos de interés que no tienen otros bancos. Y Criteria, ¿no? Y todas estas participaciones. Tienen todavía pulmón, me da la impresión, para no tener que tocar el escenario. El otro día hacía sumas y restas y veía cómo el 40%, que es lo que tiene CaixaBank en bolsa, vale más o menos lo que tiene Naturgy en bolsa, el 20%. Exacto. O sea que saquen ustedes cuentas y verán cómo el negocio financiero está muy tocado. Pasa muy como tocado. Bankinter con línea directa, es decir, Sí, como sí. parte de la valoración del banco en bolsa por la parte de línea directa. Bueno, anuncios tengo de lo público, del Ministerio de Fomento, muy importante, un ministerio clave para pues que la economía, según sea el gobierno, es muy importante o menos. Con un gobierno del estilo Sánchez, este es un ministerio de lujo porque han fijado los socialistas en la obra pública siempre el objetivo central de fomento, la inauguración de obras, el ladrillo, mejor dicho, el hormigón. Dice Ábalos, por cierto, el ministro de Fomento, que habrá menos hormigón y más datos. Así de magmático, ese sería la vitola del próximo ejercicio del Ministerio de Fomento. Lo que está claro es que si se quieren cumplir con esos objetivos de déficit de Bruselas hay que controlar mucho el gasto, ya no se puede invertir tanto en infraestructuras. Lo que estaba hablando de hecho esta mañana era no tanto en crear nuevas infraestructuras sino en el mantenimiento de las existentes. Así que veremos, pero vamos, desde luego con este escenario cada vez tienes menos mano, ¿no?, para gastar. Bueno, hay que ser hipercríticos con ese gasto en infraestructuras que a lo mejor en muchos casos ha sido superfluo. Hablo de aeropuertos que no están infrautilizados, hablo de radiales que han sido devueltas, hablo pues de líneas de AVE, porque este ha sido un país políticamente un poco paleto, ¿eh? Aquí votamos al que nos haga el AVE que llegue a nuestro pueblo, aunque sea a una velocidad que no es la que se nos prometió. Eso da igual, pero la modernidad que implica el que llegue el AVE a mi pueblo, eso hace que yo entregue mi voto. Así ha sido la política española y así ha sido el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. Punto en el que nos encontramos. El AVE no es sostenible. Somos el segundo país del mundo en AVE, después de China, en kilómetros, quiero decir, claro. Pero los gastos del AVE son insostenibles, ni alcanzan los pasajeros. La línea que más está en 3.700.000 usuarios año. Y el umbral de rentabilidad de este tipo de infraestructuras está en 9 millones de usuarios. Así que fíjense si nos quedamos lejos. Entonces, hay un plan para Adif, para que invite a participar en el uso de esas infraestructuras públicas a gestores de nuevos servicios distintos a los de Renfe, que entren en este mercado y paguen un canon de utilización de las vías, de las estaciones, de las catenarias, de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. El concurso que iba a celebrarse para que en marzo del año próximo hubiera servicios privados que no dependieran de Renfe, se está demorando. Uno dice, Ábalos, que es porque tiene un aluvión de ofertas y otros creen que es que el canon es muy alto y no salen los números de los ofertantes. ¿Con qué se quedan? Bueno, es complicado con qué quedarnos. Yo creo que lo que hay que quedarse es que aquí quien sale ganando es el usuario, ¿no? Si de verdad entran más protagonistas a competir, debería haber una guerra de precios y un abaratamiento del servicio que en muchos casos sí que es verdad que es muy efectivo, es muy cómodo, pero sigue siendo muy caro, precisamente porque no es rentable. Así que yo creo que nos quedamos con que esta liberalización, ¿no?, de... Lo que se pretende, al parecer, es incrementar los tráficos de las líneas del AVE entre el 30 y el 50% con esos nuevos operadores privados. Bien, yo creo que la idea también es, al margen de que se combinan los dos factores, es que el plazo de homologación también para presentarse en el concurso son casi 6 meses. Es decir, muchos de los que dice Ábalos que están deseando entrar en el concurso, pues todavía no han llegado a tiempo para homologar sus trenes, con lo cual entiendo que es un poco la razón del retraso, la demora. La ejecución diciembre de 2020 sigue ahí, eso no se ha modificado, pero efectivamente lo que comentábamos antes, el usuario se va a ver beneficiado sí o sí por una apertura a la competencia. Bueno, llevar a umbrales de rentabilidad la red ferroviaria de alta velocidad o de supuesta alta velocidad, porque no alcanzamos nunca esas hipótesis de velocidad que tienen que tener los trenes, no es una idea de Ábalos, ni es una idea de la presidenta de Adif, es un mandato de la Unión Europea que puso un plazo y dijo, a partir de esta fecha, aquí tiene que haber una competencia abierta, que hay que aclarar las cosas, si no luego resulta que la autoría de los éxitos se la apropian otros. Vamos con Telefónica. ¿Qué pasa con Telefónica? Mañana va a repartir pues más de 1 millón de euros entre sus consejeros en dividendos, ¿no? Y el valor no levanta, ¿eh?
No levanta, la verdad, no nos llega a sobrepasar esos 8 euros por acción. Es verdad que va a repartir 1 millón entre los consejeros, pero bueno, la verdad es que reparte un dividendo a todos sus accionistas, ¿no? Del 0,40 que reparte anualmente, reparte mañana 0,20%, obviamente se ven beneficiados también los miembros del consejo. Y bueno, nos extraña, ¿no? Es una compañía que lo está haciendo muy bien. Esta semana recibía una recomendación de subida del 30% de unos principales bancos de inversión, está reduciendo todos los trimestres deuda, está presentando mejores beneficios, pero lo que decimos, no supera esos 8 euros. ¿No confía el inversor en la era Álvarez Pallete? No confía y además lleva tiempo sin confiar, pero lo que también es cierto, lo hemos comentado alguna vez en este programa, la rentabilidad por dividendo de Telefónica por encima del 5% está muy por encima de otras alternativas que podemos encontrar en el mercado, con lo cual lo que puede recibir un Pallete, que puedan ser 300.000 euros, o incluso el propio presidente de Gestamp, que se va a llevar 1 millón de euros, es lo normal en una compañía cotizada. Es decir, al fin y al cabo, tanto los accionistas como los ejecutivos, tanto por los dividendos flexibles como por la propia inversión en la acción, pues reciben una remuneración. En este caso, bueno, pues es la que el mercado y la propia Junta General y Consejo de Administración han aprobado. Bueno, hablemos de las aerolíneas porque HSBC les acaba de dar un capirotazo y han caído todas. Antes hemos visto IAG, pero si ven Lufthansa o ven las otras, exactamente igual. No ven futuro, internacionalmente hablando, en ese sector. Bueno, esto responde al profit warning que anunció el pasado lunes Lufthansa, que dice que pueden caer sus beneficios en torno a un 21%, puso en jaque al resto del sector, contagio inmediato, y bueno, ellos acusan mucho pues que hay mucho tráfico, sobre todo en Europa, está habiendo una guerra de precios que no está haciendo tan rentable otras rutas que antes sí lo eran, también luego durante el primer trimestre subió más de un 35% el petróleo, aunque ahora se ha estabilizado un poco más, y luego también la incertidumbre, ¿no? Guerra comercial, Brexit, miedo en Italia, los inversores pues recogen más su dinero y a lo mejor pues hay menos tráfico aéreo, ¿no? Para lo que, perdón, don Álvaro, que me he saltado su turno, disculpe. No, bueno, sí, en línea con lo que has comentado, es evidente que lo que hay de fondo en el profit warning de Lufthansa es una caída de la demanda, es una sobrecapacidad, no solamente en los trayectos cortos, sino a lo largo del recorrido y sobre todo el corporativo. Es decir, ante una posible desaceleración de la economía, las propias empresas reducen mucho más los viajes. Es decir, eso se está plasmando en la bajada de recomendación de IAG, en la de Air France y KLM, en la de Finnair, y por poner una anécdota, pues el caso de Islandia, es decir, un país pequeñito, 30.000 millones de PIB, que se ha ido la compañía aérea prácticamente a la quiebra, y entre el turismo y una mala temporada de pesca, pues prácticamente se va el país por medio. Es decir, para que nos hagamos una idea de lo que es una compañía aérea de importante para un país. Sin duda. Por cierto, les decía, hay dinero para algunas actividades y eso lo demuestra la OPV que Iberdrola lanzó sobre su filial Neoenergía. 3 veces más demanda que la oferta que presentó. Sí, la verdad que está gozando de muy buena salud inversora. Iberdrola es una de las compañías que mejor se está comportando. En este caso, esta OPV se trata de su filial brasileña, una de las más grandes allí en Brasil. Pretende lanzar solo al mercado el 17%, que estaríamos hablando en torno de 200 millones de dólares. Y bueno, esta compañía que comparte con otras 2 empresas y a pesar de la salida a bolsa seguiría manteniendo el 50%. Yo creo que hay apetito por nuevas salidas a bolsa. Es decir, llevamos una sequía importante en el primer semestre de este año y todo lo que sea sector renovable lo estamos viendo en las cotizaciones de las compañías en bolsa, que están prácticamente máximos. Es decir, es una forma de monetizar de alguna manera, aunque Iberdrola reduce muy poquito en esta salida a bolsa, reduce más los socios brasileños, pero evidentemente es una muy buena noticia. Los fondos, vamos a hablar de los fondos porque en los últimos 12 años solo hay una gestora de fondos de la renta nacional que pueda enseñar fehacientemente que tiene resultados positivos y no son una maravilla, 0,64% de avance en 12 meses. Pues la verdad que nos sorprende mucho esta noticia, ¿no? Que solo haya habido un fondo que haya sido capaz de batir al IBEX en los 12 últimos meses. Hay que tener en cuenta que los 12 últimos meses el IBEX 35 ha caído en torno al 4,90%, sobre todo por la fuerte corrección que tuvo en el mes de octubre. Y bueno, se trata de que solo este fondo mejora ese resultado. Bueno, veremos cómo acabamos el año, pero bueno, al final los fondos están muy ligados, ¿no?, al comportamiento del índice. Yo creo que los gestores, después del semestre de cierre de 2018, venían con una política, digamos, excesivamente conservadora. Hemos visto mucha salida de fondos hacia activos, digamos, más seguros, bonos soberanos, otro tipo de productos, y se ha dejado un poco de lado el peso en renta variable, con lo cual en muchos de los casos no tienen el peso que deberían de tener o deberían de tener este semestre en función de la evolución de la bolsa.
Bueno, vamos a ese territorio en el que mandan ustedes, los espectadores de Pulso Económico, con sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones dirigidas a nuestro correo electrónico pulsoeconómico@eltorotv.com. Bueno, la de hoy nos la dirige Andrés Romero y les pregunta, ¿qué opinan de comprar en estos momentos Farmamar? Bueno, al final este tipo de empresas sabemos que están muy vinculadas a las expectativas de nuevos fármacos. Se estaba diciendo que ya estaba en fase 2, un tratamiento contra el cáncer que se está presentando en Estados Unidos, que está teniendo buena acogida, pero claro, hasta que no se confirma la noticia no se dispara la cotización. Los más viejos del lugar todavía se acuerdan del palo de aquello de John Delis. Don Álvaro. Pues un poco en línea, es decir, el valor ha subido, es decir, estos nuevos niveles yo creo que no están de entrada ahora mismo, yo esperaría una corrección y volvemos a estar expuestos a una volatilidad de los reguladores y en este caso de la aprobación de una serie de fármacos que le mete un poquito de dosis de adrenalina al valor y al que le gusta el riesgo, bueno, pues ya puede Bueno, el pico está en mayo, 2,4 euros y ahora está alrededor de 2, o sea que no es el momento, no parece que sea el momento, ¿no? Joaquín, no, habrá que esperar. Espérese un poco a ver qué acaba pasando en ese nuevo fármaco, que esto, si le sale la autorización federal americana, etcétera, etcétera, pues eso sí significará un momento, en fin, el que acierte con ese momento va a ganar dinero, pero bueno. Ahí está la gracia de este asunto de la bolsa. Ya ha pasado a Grifols un poquito también, ¿no? Sí, hemos visto recientemente. Sí, efectivamente, la compañía de Soros. Perfecto. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto aquí en Pulso Económico.